Una comisión me daba para 2 o 3 meses, de ahí sobrevivía y me daban ahí apoyos por ayudarles en marketing, por ayudarles a hacer cositas. Ese año y medio en esa empresa fue como entrar a 3 maestrías al mismo tiempo. Me tocó toda la parte entender que era el desarrollo inmobiliario porque venía de ser un vendedor y cuando hablas de un proyecto solo piensas en la construcción. Mérida venía en ese boom. Tenía el bicho de yo quiero desarrollar mis propios proyectos y dije, voy a llegar a Mérida, me van a sentar 3 terrenos y me voy a poner a ser millonario al desarrollar mis propios proyectos porque te lo aportan gratis, güey. No tienes que hacer nada, todo gratis, ¿de acuerdo? Todos me decían, ¿quién chingados eres? ¿Qué te crees, güey? Vienes de México, no eres nadie, chingas a bla, bla, bla. Uno, que era el plan B, se convirtió en el plan A, que hoy a la fecha sigue siendo el plan A, pero la realidad es que uno ya hoy es una empresa consolidada. Tiene oficinas en Mérida, tiene oficinas en Querétaro, tiene oficinas en Vallarta. Y la realidad es que hoy asesoramos a prácticamente, que será 70, 80 desarrolladores a nivel nacional. Los principales hoy sí están en Mérida. Creo que seguimos teniendo más fuerza en Quintana Roo, en Riviera Maya, por así decirlo. Pero Vallarta ha sido como que nuestro gran despunte o nuestro polo interesante. Si no lo puedo hacer, ni me meto. Digo, no quiero, no puedo, no me gusta. O sea, me dicen, güey, vas a ganar dinero. Sí, pero prefiero dormir en la noche. Hola mis queridos emprendelovers, bienvenidos a un nuevo episodio de Emergente. El día de hoy tengo el honor y el gusto de presentar a un invitado yucateco que rompe con la frase, uno no es profeta en su tierra. Él es ingeniero civil de profesión, ha encontrado su pasión en el mundo de las inversiones y el desarrollo inmobiliario. Al día de hoy cuenta con una maestría en finanzas y alta dirección, así como un máster avalado por la Universidad de Harvard en desarrollo inmobiliario. Actualmente dirige la firma de consultoría inmobiliaria más importante a nivel sureste, la cual fundó hace 9 años, y ha consultado más de 3 millones de metros cuadrados, no solamente a nivel sureste, sino también a nivel república, gracias a la expansión de su oficina. Desde la pasión en su emprendimiento hasta la entrega con los proyectos que desarrolla, nos enseñará cómo no existen imposibles. Con ustedes, Cristian Canto. Hola Gabriel, muchas gracias por invitarme. Y pues nada, aquí compartiendo todo con tu auditorio. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros y con la audiencia, porque ha sido muy complicado poder grabar contigo. La realidad es que me tenía mis reservas de grabar. Al final grabamos en la misma oficina, Lookout y Emergente. Y pues decía, pues que graben los demás, yo después, ¿no? Ya llegó el después, ¿no? Pero qué bueno que tenerte aquí, qué bueno que podamos tener esta charla, esta plática, porque va a ser muy interesante, no lo dudo, porque hay muchas cosas que contar. Y la primera pregunta de todo esto, con la que abrimos siempre, ¿quién es Cristian Canto? ¿Quién es Cristian Canto? Yo te diría que es un joven más que creció en una ciudad que estaba en pleno desarrollo, una persona común y corriente que empezó a entender el modelo de negocio de una manera forzada por querer hacer cosas diferentes. Empecé como muchos estudiando. No voy a ir contra la corriente diciendo que no estudien, pero la realidad es que lo que más me ha ayudado a mí y lo que más me ha hecho Cristian Canto es leer y entender en cómo piensan diferentes cabezas para que entender un poquito cómo piensa cada mundo y darle a cada quien la importancia que conlleva. Cristian Canto, lo resumo, es un joven que se ha dedicado a emprender. Es un emprendedor serial en diferentes ámbitos. Lo que más ama es el tema de consultoría, específicamente en el sector inmobiliario, pero me apasiona todo el tema de tecnología y todo lo que tenga que ver con fintech, protech y pues en general con toda la tecnología, hasta cualquier carrito de juguete, ¿no? Sí, creo que compartir la oficina me ha dado a mí la cercanía de poder observar todo lo que te gusta, todo lo que trabajas, desde un estudio de mercado hasta proyectos totalmente fuera de lo común. Y es bien interesante y esa es la parte donde yo creo que pudiéramos ahondar, ¿no? Porque, como bien lo comentas, en la actualidad la ciudad está sufriendo bastantes cambios, va a sufrir más cambios y eso es algo que vamos a poder partir, ¿no? Pero antes, yo te quiero preguntar, ¿cómo comienza tu emprendimiento? La realidad es que yo no tenía planeado emprender. Siempre supe en mi cabeza que había ese chip que era un poquito diferente de cómo ver las cosas, no de cómo ver las cosas, de no querer trabajar para alguien toda la vida. Pero la realidad es que yo no planeé emprender. O sea, a mí las circunstancias me llevaron a emprender después de haber trabajado durante varios años en diferentes grupos que hacen prácticamente lo mismo que yo hago actualmente. Pero un día simplemente estando en la Ciudad de México, trabajando para una empresa importante, ganando muy bien, teniendo todo, simplemente dije, creo que aquí se acabó mi ciclo, me regreso a la ciudad donde nací, donde crecí, creo que es el momento de empezar algo por mi cuenta. Y en ese momento decidí que lo que seguía simplemente era trabajar duro y empezar a ver
cosas por mi cuenta. La realidad es que crees que el camino es muy sencillo, muy fácil. Y tú decías en el intro que rompo la cadena de que nadie es profesional en tu propia tierra. La realidad es que no tanto. A mí me tocó empezar a trabajar en mi emprendimiento en Querétaro, en Reynosa, en ciudades completamente raras y fueras del mapa generalmente, porque ahí me dieron las primeras oportunidades. Y al final, en los últimos vamos a ver, de los últimos 9 años, los últimos 3 años he sido muy fuerte en Mérida, pero la realidad es que pues, empecé siendo más fuerte en Cancún, pero empecé siendo más fuerte en Playa del Carmen, en Vallarta, en Los Cabos, o sea, y al final ya fue como que un punto generalizado donde me empezó a ir mucho más en Mérida. Estando aquí y conociendo más a la gente, pues al final sí me empezó a ir bien en Mérida, pero la realidad es que yo parto de una necesidad de llevarme comida a la boca. Esa es una verdad. De ir ganando muy bien. La realidad es que nunca les aconsejo renunciar nada más por renunciar. Preparen sus salidas y hagan todo como se debe hacer, como lo recomiendan los grandes. La realidad es que yo fui el que dijo un diciembre, porque regresé en un diciembre. Dije, ya no quiero estar aquí, ya me cansé de estar viajando, de haciendo ese tipo de cosas. Quiero regresar a Mérida. Y de ahí me tomé 2 meses o 3 para planear qué iba a hacer. Y de ahí se crea Uno Consulting. Nada que ver con lo que es hoy, pero Antes de que lleguemos al tema de Uno Consulting, yo sí quisiera saber cómo fue todo ese camino del guerrero de decir, ok, te vas. Primero que nada, toma la decisión de irte de la ciudad. Como yucatecos sabemos que somos muy aprensivos con la ciudad, con la familia, en general con el estado. Y te tomas la decisión de irte a unos lugares donde verdaderamente, pues, al otro extremo de la República, Reynosa. No, la realidad es que primero me voy a Ciudad de México. Entonces, primero era la selva de la Ciudad de México. Yo siempre digo que soy un yucateco no tan yucateco. ¿En qué sentido? Soy yucateco, me gusta todos los sabores, me gusta todo de Yucatán, pero no me gusta la forma de muchos yucatecos cómo ven las cosas. Tradiciones, usos y costumbres. No tan tradiciones, yo creo que formación ética, profesional y visión. En tradiciones me encantan las tradiciones, me encanta toda la comida, me encantan todo lo que hacemos, pero hay cosas en all business, como le llamarían los gringos o todos los que tienen la parte de dinero. El cómo ven el negocio, el cómo hacer crecer y cómo funcionan las cosas. Aquí somos muy de yo y ahí es muy colaborativo, ¿no? Entonces, la realidad es que yo entro en el sector inmobiliario desde el principio, estudiando la carrera, me dediqué a vender casas. Siempre voy a partir de donde no soy el mejor vendedor, mi parte más fuerte, no. Lo hice por sobrevivir y comer, como la mayoría. Como la mayoría, lo hacemos por necesidad y realmente cumplimos con el tema de poder tener ese ingreso. Exacto, y estábamos hablando de que ese era 2012, 2013. Entré en una empresa de desarrolladora, estaba pesando Altabrisa. Y yo me acuerdo que era de los pocos que tenía computadora y los pocos que habían ya crecido en un pequeño ecosistema, vamos a llamarle digital o moderno. Entonces me empezaron a dar funciones diferentes, como en hacer contratos o temas de marketing aparte de las ventas. Yo la realidad en ese proyecto, que eran como 200 casas, habré vendido 4, güey. Y la realidad habrá cobrado mis primeras comisiones. En ese momento, acuérdate que las comisiones internas se pagan como al 1%, una cosa muy baja. Sí, estamos hablando en 2012, donde realmente el tema inmobiliario en Mérida estaba comenzando y no teníamos ni siquiera el tema de las comisiones acá. Sí, la realidad es que una comisión me daba para 2 o 3 meses, de ahí sobrevivía y me daban ahí apoyos por ayudarles en marketing, por ayudarles a hacer cositas. Y en una de esas veo una vacante literal para un tema de administración comercial para un grupo importante de la ciudad, que es dueño actualmente todavía de centros comerciales y era socio de una de las empresas más importantes en México, que es Grupo Carso, en Mérida. Bueno, en el sureste, porque también le tocó Villahermosa. Y la realidad es que no sabía qué iba. Fui insistente en esa selección, porque pasé todos los filtros, pasé literal a platicar con los gerentes. Me dijeron sí, pero la realidad es que yo no iba para ese puesto, iba para un puesto más de analista de mercados y de todos esos temas. Siendo ingeniero civil era como que raro, pero al final eran números y decía, me siento cómodo aquí. La realidad es que llego, me entrevistan, me dicen que sí, pasa una semana que me espere, pasa otra semana que me espere, que la vacante no se había abierto, pero si quería trabajar con ellos podía entrar a una vacante que era una administración, pero en el título iba a ser una administración, pero en la práctica vas a ser un asistente haciendo de todo. Vas a ayudar un poco a la gerencia comercial, vas a ayudar un poquito a la comercialización
de los centros comerciales, vas a ser analista de mercado, vas a hacer todo un poco, vas a ser como que el comodín. ¿Te interesa o no te interesa? La realidad es que dije que sí, sin saber qué me esperaba, y la realidad es que allí fue como una gran licenciatura en prácticamente el año y medio que estuve allí, porque veíamos centros comerciales, cosa que es muy difícil de ver en el mercado normal. Veíamos desarrollo de proyectos nuevos en ciudades diferentes como en Villahermosa. También en Mérida nos tocaba un proyecto en desarrollo. Me tocó toda la parte entender qué era el desarrollo inmobiliario porque venía de ser un vendedor y cuando hablas de un proyecto solo piensas en la construcción, ¿no? Y todo se entiende como desarrollo de proyecto, como la obra civil, la edificación y todo lo dan por hecho que el desarrollo inmobiliario es construir un edificio. Pero es bien interesante porque, digo, lo acabas de comentar, eres un híbrido Sí. que tiene desde el tema constructivo, tienes el tema de finanzas, que es un tema bastante complejo para algunas personas, y adquiriste esas habilidades nuevas, ¿no? De poder Sí. pasar por todas las áreas en el tema del desarrollo inmobiliario. Sí, y la realidad es que fue un poquito de mi hambre con las necesidades de esa empresa en ese momento y con la postura de que mis jefes me dieron la oportunidad de estar inmiscuido en muchas cosas. ¿Y en qué momento descubriste esa pasión por las finanzas, esa pasión por el desarrollo? La realidad es que fue en la práctica. Fue entendiendo cómo de un papel llevas a unos números, de que esos números se vuelven realidad en una construcción y después ves la cara de la entrega de la felicidad. Y la felicidad no solo del usuario final que le entregas una vivienda, o le entregas un producto, un local o lo que sea. Es la felicidad de todos los involucrados, del arquitecto, del desarrollador, de los inversionistas, del dueño del terreno. O sea, todas esas personas cambian en un entorno completo. O sea, la realidad es que en esa empresa me tocó ver proyectos muy importantes que eran los primeros usos mixtos de su ciudad, las primeras expansiones de centros comerciales. O sea, me tocó y entender también la institucionalidad, porque lo principal de ese empleo era entender la institucionalidad y la formalidad que conlleva hacer las cosas bien. Yo creo que ahí es donde muchas veces la mayoría de los emprendedores cojeamos y yo como arquitecto, ¿no? Porque ahí ya descubriste 3 áreas. La primera donde sí, efectivamente, estamos en el mejor momento de las personas porque es un clímax económico que igual desenvuelve varias cosas detrás de, y a nosotros nos enseñaban como arquitectos el hecho de que, oye, mucho cuidado con lo que van a hacer porque van a entrar en el momento en el que la gente tiene un poder adquisitivo, están en su mejor momento, tienen la lana para poder construir, diseñar y hacer, y es una responsabilidad muy grande. Y tú estuviste por todas esas áreas, ¿no? Sí, la realidad es un poco mucha suerte. La realidad es que una suerte que yo busqué, porque te decía, la vacante no era esa, insistí, fui de trabajar una semana y en una semana me dijeron, oye, te vamos a pagar solo esta semana en cash, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? No se va a abrir el puesto, pero te queremos. Te le metes a lo que salga. Y yo le dije sí. Y de ahí puedo decir que ese año y medio en esa empresa fue como entrar a 3 maestrías al mismo tiempo. Ahorita que ya he tomado maestrías y sé qué es lo que es estudiar, la realidad es que la práctica es lo que te vuelve entender muchos de los factores que pasan. Porque yo siempre he criticado a estos que dan cursos y que siguen hablando del sector y jamás han puesto un ladrillo o algo, jamás han puesto en riesgo su capital. Totalmente de acuerdo. Nada, ¿no? O sea, no llegan a una cúspide porque no materializan eso que ellos venden. Sí, y al final siguen dando cursos y la gente lo sigue, la gente lo escucha, pero le digo, güey, chingoncísimo la teoría. Aquí está, vamos a darnos en la madre, güey. Vamos a practicarlo, vamos a ver si lo que tú vendes realmente sirve, los famosos vende humo. Porque la realidad es que todo el tiempo estás cambiando. En la realidad es que todo el tiempo tienes que estar en movimiento, tienes que estar ajustando. Entonces, la realidad es que esa empresa, para mí, sigue siendo una de las líderes en el sector. Hasta la fecha, hoy sigue siendo una empresa que le gusta innovar, le gusta hacer cosas arriesgadas. Y la persona que lo dirige es un visionario. Y de ahí, la verdad es que me voy a otra empresa, que éramos muchos de esa misma empresa. Se creó una empresa nueva con cosas que ya no nos gustaban de la vieja empresa. Entonces, a mí me invitan a participar en una nueva empresa. Y en esa empresa ya no me voy como un empleado normal, me voy como un director de consultoría. Y de ahí prácticamente me empecé a enamorar de todo el tema de los datos, números, estructuras y entender más bien. Como que Narco era entender todo y irme a esta firma era ya crecer en la parte de consultoría y entender mucho más la estructura de los proyectos inmobiliarios. Sí, porque prácticamente tú
vives inmerso en toda la parte de data, vives inmerso en todo el tema de gráficas, números, estar observando bastante. O sea, de hecho, el eslogan es Data is the new superpower de Uno Consulting. Sí, es que es eso. Al final creemos que con la información que tenemos y lo que está pasando, pues la realidad es que las respuestas están. La mayoría de la gente no sabemos leer o no queremos saber porque nuestro ego no nos permite entender que existen más opiniones o que existen mayores necesidades que a los gustos que uno tiene, ¿no? Esa parte es bien peculiar porque, por ejemplo, muchas personas creen que desarrollador es la persona que agarra y se pone a hacer casitas, cuando en realidad la palabra desarrollador involucra muchas cosas detrás. Yo como Cristian Canto, y no lo hago por juzgar, simplemente estoy hablando de la teoría y de lo que yo he aprendido, es que existen dos tipos de personas. Generadores de productos inmobiliarios, seas arquitecto, ingeniero, lo que sea. Construyes una casa y la vendes o construyes 200 casas y las vendes. No importa la cantidad de casas que lo que haces. La cuestión es... Y la diferencia con un desarrollador son los procesos. Es decir, generalmente el constructor tiene un costo, de ese costo le pone un margen, una utilidad y de ahí se gane. Pero la realidad es que no está contemplando miles de gastos que en su cabeza no los entiende, no los quiere contemplar o le vale madre, ¿no? Totalmente, me ha pasado. Y el desarrollador es una persona que generalmente puede construir o no puede construir, puede diseñar, puede no diseñar, pero en lo que sí que tiene, sumamente, es una clara idea de sus procesos. Es decir, analizo el mercado, entiendo el mercado, defino el concepto, entiendo el concepto, produzco el concepto en arquitectura, de ahí lo construyo y de ahí lo vendo. Y todo eso a través de costos de administración, gastos de diseño. O sea, le agrega mucho valor al proyecto, pero también le agrega muchos honorarios que te conllevan que sí lo estás implementando en el crear un producto, pero no lo desglosas por no complicarte la vida y por no entender el proceso para dónde va el dinero. Y porque no quieres sumarle, porque verdaderamente todos esos intangibles Sí. verdaderamente tienen un costo y tienen un impacto sobre el producto final. Que la realidad es la fórmula sencilla, es soft cost más hard cost, más las comisiones y más gastos operativos. Ahí tienes el costo real de producto y de proyecto. Y el otro solo es costo de construcción más una variable. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Tiene probablemente a mayor margen, pero en su cabeza tiene mayor margen porque solo hizo una suma de resta. Y aquí le metió muchos ingredientes que conlleva a tener el valor real, un rendimiento real, indicadores financieros que lo vuelven transparente. Esa es la gran diferencia. La realidad, los dos pueden generar el mismo producto, pero es cómo lo haces y el proceso. ¿Qué conlleva eso? El desarrollador es una persona mucho más profesional y el generador de un producto es una parte más empírica. Uno puede brincar de un lado a otro. Sí, generalmente así pasa. Generalmente cuando te cansaste de perder dinero, te brincas al lado de desarrollar, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Esa parte es buenísima porque lo definiste súper claro. Cuando te cansas de perder lana, ahora sí te profesionalizas para poder ser un desarrollador. Exacto. Oye, y Uno Consulting, ¿cómo comienza? Ahora sí vamos a adentrarnos en ese tema? La realidad te decía, de ahí me fui a otra empresa. Esa empresa hago 2 años. De ahí la realidad es que de empezar una empresa muy chiquita a ver cómo crece y en ese momento las situaciones para mí no creí que eran justas en el sentido de que yo quería ser socio de esa empresa, no se pudo. Lo entendí de una manera, vamos a llamarle fuerte. Y de ahí decido despegarme de esa empresa. Y la realidad es que yo ya no estaba buscando trabajo. Y me llegó una propuesta de Ciudad de México. Y de ahí me voy a trabajar en un fondo patrimonial. Y de ahí prácticamente me vuelvo una persona, entre un land finder y desarrollador mucho más entendiendo la parte de números, porque les reportamos a un family offices. Entonces lo que teníamos que hacer era tener muy claros los números. Y ahí me vuelvo un especialista más en el tema de finanzas. La realidad es que me he hecho esos 2 años recorriendo el país, buscando inversiones, propiedades y comprar y vendérselo a un fondo más grande. Y la realidad es que ahí prácticamente termino de entender todo el proceso de desarrollo inmobiliario, porque al final me había tocado consultar, me había tocado analizar y me había tocado de alguna forma ser responsable de ciertas áreas o situaciones de un desarrollo, pero en la última me toca hacer el all-in, ¿no? O sea, hacer prácticamente todo, desde analizar, comprar, generar el proyecto, desarrollarlo, hacer la parte de estructura financiera y hasta venderlo. Y después, no solo venderlo, sino revendérselo a un fondo más grande para que pudieran...
Literalmente estás describiendo la vida que muchos quisieran y que probablemente las ven nada más en películas y en la televisión. Sí, mira, sí, pero hay algo que la gente no entiende. Al final, ese dinero no es tuyo. Tú no juegas ese papel. Tú no eres él. Entonces, al final, tienes la gran tranquilidad de lo que pase, pues, no es tu lana, ¿no? Y esa es una verdad. Y les cuesta decirlo a todos, pero soy Chris Encanto y tengo una madre que Dios me dio que se llama Vale Madre. Entonces, al final, entiendes que esa parte es de riesgo. Al final, claro, te pueden correr así, pero no es tu dinero, güey. Al final no pasa de que te menten la madre, ¿no? Por Entonces, supuesto, al final, lo que comentamos, no estás jugando el juego verdaderamente como tienes que sí, jugarlo. O sea, no son las reglas que se deberían de ser. Y digo, pues la mentada de madre sí te la van a dar, pero pues creo yo que va a ser pues te corren o va a pasar algo así. Y yo creo que llevabas una vida súper bien en el aspecto de, estabas viajando por todo México, estabas encontrando tierras, desarrollando proyectos y además lo hacías, pues ahora sí que con esa lana que no era tuya, pero que sí que tenías que rendir cuentas. claro, pero al final, te digo, sí generas un estrés, sí generas muchas cosas, pero al final sabes que en tu pechito está frío porque no pasa nada, ¿no? Eres un Messi cualquiera. No es cierto, hay gente que le va a Messi, pero la realidad es que lo digo siempre de broma. De ahí, literal, regreso a Mérida. Te digo, regreso en un diciembre. Regreso por ahí el 10, un 12 de diciembre. Ya sé. Ya Día de 9 la años. Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Según yo, creo que pasaron 2 días después, pero por ahí entre el 12 y el 15 me regreso. No tengo la fecha exacta, pero me regreso porque digo, that's it, aquí se acabó. Agarré mi maletita. Pero, ajá, literalmente nada más te despertaste y dijiste ya. O sea, La realidad es que prácticamente sí fue así, pero fue como que trasladado en una semana de, ya me cansé de este show, quiero regresar a Mérida. Al final decías algo de que somos muy apegados, sí, la verdad, sí. Pero sentí que ya no estaba aprendiendo más cosas. Ya era repetir el proceso una y otra vez. Entonces, la realidad es que dije, Mérida venía en ese boom. Tenía el bicho de yo quiero desarrollar mis propios proyectos y dije, voy a llegar a Mérida, me van a sentar 3 terrenos y me voy a poner a ser millonario al desarrollar mis propios proyectos porque te lo aportan gratis, güey. No tienes que hacer nada, todo gratis, ¿de acuerdo? A tu máster, ¿no? Me encantan esos sueños de emprendedor donde te despiertas y dices, brother, lo tengo todo. Obviamente en la cuenta 0 pesos, ¿no? Por Tarjetas de supuesto. crédito a la chingada, Giradas, sí. papi. Exacto. No. Entonces, ya la realidad es que me regreso a Mérida. Eh, la realidad es que mi visión era, oye, voy a empezar a desarrollar. Pataleo 6 meses tratando de buscar. Todos me decían, ¿quién chingados eres? ¿Qué te crees, güey? Vienes de México, no eres nadie, chingas a tu bla, bla, bla. Y dije, ok, plan B, ¿con quién empiezo de cero? Que sí empiezo a generar dinero para sobrevivir. O sea, porque Primer al final, punto, los flotis. ajá, porque al final era, regresas, no quieres estar en casa de tus papás, porque ya habías vivido fuera y ya tienes un rato con estabilidad y bla, bla. Ya bebías como así, literalmente, como todo un empresario. Sí, exacto. Y dices, puta, no quiero regresar a casa de mis papás. Entonces, madre. Y te das cuenta de que, ok, creo que voy a tener que regresar a casa de mis papás por lo menos unos meses para agarrar colchón y aire y después ver qué pedo. Y la realidad es que no salió nada de desarrollo, por más de que yo supiera cómo hacerlo, entendiera. En México ya había terminado la maestría, había tomado un diplomado y había tomado la maestría. Entonces decía, pues ya le sé, cabrón. Sé en la parte teórica y sé en la parte práctica. Me va a caer lluvia de chamba. Y la verdad es que no, al final no. El plan B es, ¿qué me pueden generar buena lana en corto plazo? Pero ya hay algo que pasa, porque realmente somos yucatecos. Sí. Nacimos acá, crecimos acá. Sabemos cómo es el tema Sí. laboral aquí en Mérida. Y digo, y empezar con la frase de que uno no es profesor en su tierra. Sí, exactamente. No comenzaste así porque sabemos los retos. Cuando cualquiera empieza con su emprendimiento, creemos totalmente eso. La vamos a romper. Ahorita llegando, lluvia de chamba, pero el mercado yucateco, Es muy difícil. ahí es donde te topas con pared, porque no sé si en otro estado de la República, pero al menos yo que lo viví, no es tan sencillo ni mucho menos. O sea, es muy cañón. No, es tanto así que, como te decía, el plan B fue ya Uno Consulting. En ese momento no era Uno Consulting, era un Consulting and Development, pensando en que íbamos a ir más a desarrollo. Y la realidad es que empecé a tocar todos mis contactos con los que había trabajado a nivel nacional, trabajando en comprando propiedades, y por aquí, por allá, y bla, bla.
Y en ese momento, cuando regreso, estaba un gran amigo, Gumaro, que ya tuviste en el programa. Y con Gumaro me siento y le digo, cabrón, tengo esto. ¿Qué hago? Literal, él ha sido mi coaching. Y él me ha regañado en muchas ocasiones. Él me ha dado esta adicción que hoy puedo hablar. Antes no podía hablar ni madres. O sea, él me ha dado esta tranquilidad y paz de poder escuchar a la gente y entender. Y la realidad tengo esto. Le digo, ¿cómo chingados lo vendo, güey? Y de ahí decidimos quitarle el development y nos enfocamos en consulting. Dijimos, vamos a hacer una empresa. Ya hay muchos en el país, pero no hay más de 10. Creo que es un nicho interesante. Vamos a empezar a hacer los estudios de mercado, análisis y asesorar al desarrollador. Y empiezo buscando en media clientes. Todos los desarrolladores de ese momento, todos me mandaron a la fregada, así todos. O sea, no 1 o 5. Los 50 que había en ese momento, los 50 me mandaron a la... Disculpen la palabra, pero así me mandaron todos. Y ahí fue cuando dije, bueno, ok, vamos a empezar. Oye, Gumaro, clientes que creas que pueda jalar. Sale un cliente de Reynosa. Y pues digo, ¿quién chingados quería ir a Reynosa? En ese momento el tema de inseguridad era muy heavy. Muy heavy. O sea, ahora, generalmente está heavy. Ese momento estaba en el top de heavy, ¿no? Y también, y en ese momento tenía un gran amigo que en paz descanse, Jesús Grijalva, que estaba en Hermosillo, y le digo, es un señor, su familia venía de una familia de empresarios, y le digo, oye, tengo esto, ¿qué puedes conseguir? Consiguió un par de chambas en Hermosillo. Hermosillo, aparte de, todo el mundo habla del norte, pero esa parte, no sé por qué, del norte estaba muy tranquila en ese momento. Muy tranquila. O sea, no había balacera, no había nada, simplemente estaba bien. Y empezamos a, que en Hermosillo, que en Reynosa, que salió algo en Querétaro, que salió algo en Los Cabos, que salió algo así. Hasta que, literal, empezamos a ver más. Venía este boom de Playa del Carmen. Ni siquiera Tulum. Tulum no existía en ese momento. Tulum, no, por supuesto. Tulum eran palitos y nada más. No, déjate que tuviera 15 años, pero Tulum la realidad es que hace 5 años no estaba empezando Aldea Sama y era el primer proyecto. Macho, yo me fui a Tulum en la universidad y todavía me acuerdo que literalmente eran 4 calles. Sí, exacto. Llegabas a la playa y listo, Siancán. Y me tocó empezarme a conectar con gente de playa. Tú sabes que al final la península, cuando ya entras con uno, ya empiezas a hacer como... Es algo muy, muy, muy bueno del mercado. Una vez que uno te conoce, te empieza a recomendar y empiezan a caer de a poquitos, pero empiezan a caer bastante. Y ya, al final, uno que era el plan B se convirtió en el plan A, que hoy a la fecha sigue siendo el plan A. Y que ahora el plan B, ya pronto lanzaremos que es el plan B, pero la realidad es que uno ya hoy es una empresa consolidada. Tiene oficinas en Mérida, tiene oficinas en Querétaro, tiene oficinas en Vallarta. Teníamos Guadalajara, pero la de Guadalajara la movimos a Vallarta. Y la realidad es que hoy asesoramos a prácticamente, que será 70, 80 desarrolladores a nivel nacional. Los principales hoy sí están en Mérida. Creo que seguimos teniendo más fuerza en Quintana Roo, en Riviera Maya, por así decirlo. Pero Vallarta ha sido como que nuestro gran despunte o nuestro polo interesante. Vaya, mercados emergentes al final de cuentas. Y el otro es el tema del sector salud, que hemos sido de los pocos que nos aventamos a ese tema de especializarnos en temas de salud. Que el tema de salud siempre es muy interesante y pocos lo tocan. A mí como arquitecto me ha tocado entrar a remodelaciones en hospitales y siempre son un show y terminas pateando la bola porque dices, no, el hospital es un show. Y ustedes sí lo están tocando, sí lo están manejando. Y yo creo que el tema de salud se ha vuelto, si de por sí era interesante, con el tema COVID se ha vuelto todavía más interesante y más en el sector inmobiliario. Sí, vamos a decir que nos empezamos a involucrar justo en el 2019, antes de pandemia. Nos tocó estar ahí participando en ciertas cosas del sector salud. Nos había tocado antes, pero como que dijimos, este pedo está complejo y había pocos jugadores. La pandemia vino a darle una inyección fuerte a ese sector. La parte de salud es que lo que es difícil es entender que es un monstruo de 1000 cabezas. ¿A quién me refiero? Tienes un negocio inmobiliario dentro. Tienes un negocio hospitalario. O sea, un negocio hospitalario que es la parte más difícil. Y aparte tienes un negocio especulativo que es la comercialización de los servicios, ¿no? Entonces, entender ese híbrido, cómo se funciona y cada uno cuál respeta al otro y entender. Al final, no lo entiende la mayoría ni los inversionistas. O sea, no queremos decir que sea ignorante, no. Es algo muy complejo porque... ¿A quién le pertenece esta parte? ¿A quién le pertenece esa parte? O sea, todo tienes que armar un rompecabezas porque todo es a la medida, a final de cuentas, ¿no? Y al final en esa cancha entran muchos jugadores, como bien lo acabas de decir, el desarrollador, el administrador hospitalario,
los mismos doctores, la parte comercial. O sea, hay una vasta cantidad de gente involucrada simplemente en el tema del deal. Y ya Sí. después viene todo lo que está por fuera. Sí, y te puedo decir que prácticamente los primeros 3 años de uno fueron así. A nivel nacional, tocando piedra, yo trabajando en Mérida, más a distancia, pero a final de cuentas, en un mercado más nacional. Me volví fuerte en el 2017, 2018 prácticamente. ¿Qué pasa en el 2018? Me hacen como que una propuesta entre trabajo y no. Yo les digo, pues no hay forma, güey. Esa ya no hay forma que yo regrese a esa cancha. Y sí me han llegado propuestas todavía hace como 1 año, 2 años de oye, entra. Y le digo, güey, esto facturo. ¿Puedes igualármelo? Dicen, imposible. Y yo así como que, pues, es que, Gracias. o sea, ¿de qué caso yo tengo que irme de aquí, no? Al final, eso ha sido lo bonito de generar tu propia firma. Yo no digo que está mal trabajar para firmas grandes, al contrario, te dan una expertise. Pero si te das cuenta, el que trabaja en una firma solo brinca de una firma a otra. Y tomando esta ventana, sí quisiera que me comentaras cuáles han sido los 2 momentos más importantes de tu emprendimiento. Te decía, justo iba a ese punto, digo, sin querer iba a tocar. Me toca ya después en el 2007, conozco una persona. Esa persona me dijo, te pago tanto. Le digo, por eso que me vas a pagar, te voy a hacer un estudio completo como yo lo sé hacer y como mi empresa lo haría. Digo, mando saludos, Jorge, que hoy sigue siendo mi cliente después de ya muchos años. A él lo recomienda el primo de su socio, que Carlos sigue trabajando con Jorge. Carlos era primo de Gerardo Abraham, que en paz descanse, que para mí él fue una de las personas que me tocó y me cambió la vida y entendí cómo era entrar y cómo tratar al final de cuentas. Yo yucateco, pero yo no tocaba con empresarios yukatecos. A mí me tocó tocar con muchos empresarios nacionales. Y a lo mejor sabía tratar mejor al empresario norteño porque era muy de al chile, dime las cosas rápido así. Y el chilango lo que quería escuchar eran números, utilidades, conceptos muy claros, muy directos y en un corto plazo. Muy importante, entender al Sí, cliente y entender que cada ciudad o cada estado tiene su manera de poder exacto. entrar a ese mercado. Y yo venía de una cultura, pues la realidad con todo el respeto es que era una cultura muy directa, o sea, muy, muy directa. Al final trabajaba para una family office de judíos, al final, con todo el respeto que eso requieren, la realidad es que con las personas que entró a trabajar eran extrañas personas. El tema es que todo tenía que ser muy directo, o sea, es decir, frontal. Aparte, en ese momento yo tenía 26, 27 años, era el chavito sentado al lado de señores, entonces la única forma en la que me escucharan es que yo tenía que ser muy duro y muy conciso y no moverme o sea, y no ser tan flexible en el sentido de lo que ellos me debatían. Yo tenía que contestar cada una de sus preguntas de una forma coherente, lógica y corta. Literal, puro punchline en cada pregunta, en cada respuesta. Exacto. Entonces yo venía de ese mercado y al yucateco le incomoda esa Sí. verdad, ese punchline y de lo que yo venía de know-how, ¿no? Entonces, la realidad es que regresando con Gerardo me dice, oye, me recomendó Carlos que le hiciste un trabajo por X cantidad. No quiero que me cobres eso, pero quiero que me enseñes qué estás haciendo. Él, él venía de haber desarrollado unos departamentos, unos lotes. La realidad es que ese grupo, que actualmente, que Gerardo ya no esté presente, sigo trabajando con sus socios que quedaron en diferentes empresas, pero sigo trabajando con ellos. Pero en ese momento ellos venían a haber bateado el proyecto más importante vertical en Mérida en su momento, que era San Ángelo. O sea, eran unidades gigantes de un alto lujo y ellos al principio les costó, pero cuando lograron venderlo fue el proyecto. Y hasta la fecha mucha gente sigue diciendo que es los proyectos más bonitos de Mérida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, con ellos me decían, oye, acabo de encontrar una firma importante, cabrón, pero me dijeron que hable contigo. Y dije, ok, platicamos media hora, le expliqué cómo lo hacíamos, entendía. Me dijo, dame tu cotización, pon el precio que tú acostumbrarías a cobrarle a cualquier persona y se lo voy a presentar a mis socios. Para no hacerte el cuento largo, tuvimos una siguiente reunión, me aceptaron el presupuesto. Yo estaba concursando contra una empresa transnacional gigante. No voy a decir el nombre por respeto a ellos, pero una empresa transnacional. Y me dijeron, trabajé con ellos, terminamos, todos muy contentos. Y me dijeron, güey, no puedo creer el trabajo que me entregaste. Está muy bien hecho. Es más, nosotros ya habíamos hecho un previo con esta empresa transnacional. No hay ni comparativo. O sea, no hay comparación. O sea, por primera vez entendimos un estudio de mercado. Le digo, es que yo he estado de tu lado. A mí me ha tocado contratar
tanto empresas y me ha tocado hacerlos. Entonces, la primera filosofía de uno que si vamos a esa parte que es lo que cambió fue, tengo que hacer estudios de mercado, pero más que estudios del mercado, tengo que hacer modelos de negocio que cualquier persona común y corriente pudiera entender. Porque ahí entraba juntas gente que no tenía la misma preparación, entraba un abogado, entraba la mamá, madre de familia que es dueña de la tierra, o sea, entraba mucha gente diferente. Entonces tenían que hacer primero un diálogo que toda gente pudiera entender. Y dos, quitarle todo lo robustecido que hacían las cosas para dar un contexto del valor caro que tenían las cosas. Y yo le dije, güey, no, aquí lo que había que reducir, darle conciso, o sea, dar carnita, como diríamos en nosotros. Oye, generalmente lo que hacían en el sector era, vamos a entregar todo lo que se puede. Entonces, buche, nana, así todo repartido en un taco. Y yo me dije, pues, cabrón, está chingoncísimo porque entiendes muchas cosas. Alguien como yo, que sí entiende esas cosas, pero eran 300 páginas. Y yo dije, güey, mis estudios tienen que ser menos de 100. Me dijeron, ¿cómo chingados? Sacas esto, esto y esto, y yo voy a entregar pura maciza. No te voy a hacer 3,000 cotizaciones que por una parte, por otra parte, no vamos a entregar maciza. Entonces, de ahí la realidad es que con Gerardo nos fue muy bien. Gerardo prácticamente platicamos más veces, se volvió una persona. Después entra en situaciones con él de su enfermedad que no voy a ahondar, pero al final él fallece después de un tiempo y me dice, y me quedó muy, muy claro. Él me dice, un día me habla y me dice, oye, te quiero presentar a estas gentes. Les dije que trabajaste conmigo y de ahora en adelante les pedí de favor que no contraten a más empresas que no sean de aquí. Y me dijo, quiero que tú trabajes todos los proyectos que conlleven nuestras inversiones. Porque al ser de parte de una familia importante, tenían inversiones en muchos proyectos, no solo uno. Entonces, la realidad es que de ahí viene su recomendación y de ahí Uno Consulting en el 2017. 2017, final de 2017, pero 2018 se consolida realmente como una empresa. Literalmente, el parteaguas vino de un yucateco. Sí, la realidad es que él me dio la bendición, me pasó sus recomendados y de ahí ha sido una cadena. En ascenso, literalmente. Y no hemos dejado de trabajar. Desde ese día no hemos dejado de trabajar. Por eso Uno se convierte en el proyecto Uno. Teníamos nuestras primeras oficinas en unas oficinas importantes. Después nos viene pandemia, hicimos reajustes y al final es el equipo que hoy estamos y todo el mundo conoce. Pero al final de ahí nos volvemos la primera opción en el sureste para ese tipo de cosas. O sea, ¿a qué me refiero? No sé qué empresas se dediquen a hacer todo el tema político o de producto. Nosotros solo nos enfocamos en el sector inmobiliario, pero porque somos una empresa que nacemos en el sector inmobiliario y que entendemos el sector inmobiliario. Es decir, departamentos, casas, sector hotelero, sector salud, pero desde la perspectiva inmobiliaria, desde la parte financiera. Entonces, de ahí podemos decir que nos ha ido de una manera increíble. Y en ese inter, pues la verdad es que ha sido uno tras uno y recomendación tras recomendación. Tú sabes que tenemos la política hasta este año, que era cero inversión en gasto en publicidad en redes que viniera de nosotros. Todo prácticamente era, vamos orgánico desde el podcast. En el podcast nunca le hemos metido pauta a absolutamente nada. Y te decía, si voy a gastar dinero, lo voy a gastar en mis eventos. Voy a gastar mi dinero, ni siquiera el dinero de la empresa, porque ni siquiera mío, el dinero de la empresa, en invertir en educar. O sea, en educar a nosotros. Entonces, cuando yo te encuentro, o sea, cuando nos volvemos a encontrar que en el 2019. Es correcto. Prácticamente yo regreso, prácticamente era mi año de despunte fuerte como Uno Consulting y decido, si ya generé 2018 bien, en el 2019 quiero hacer un evento. En media no se había hecho ningún summit de lo que quieran. Y que me diga lo que quieran Canadá y Biampi. No se había hecho absolutamente nada que tuviera que ver con educar el sector inmobiliario y de inversión. Y en ese momento trajimos 19 speakers. O sea, no traje 1, 2, 3. Traje así 19 speakers y me traje a lo mejor que pude. Me acuerdo perfecto ese summit porque fue una cosa estupenda. O sea, ver de toda esa gente, ver a los arquitectos. De hecho, estuvo ahí presente los de Arkham Projects, estuvieron presentes otras personas. Fue una cosa maravillosa. Y el reencuentro, y eso como anécdota, ¿no? Para que toda la audiencia, fue muy interesante porque yo venía justamente de haber tenido la experiencia con la inmobiliaria que abrí con unos amigos
y ya venía de haber estado trabajando demasiado con el tema de ramo privado y me tocó la industria con la impresión de galerías. Y me acuerdo que cuando pasó que nos volvimos a ver, digo, años después, te dije, oye, ya tengo las oficinas en la Castellana. Sí. Y ya estaba abriendo la segunda inmobiliaria. Y Sí. fue algo Sí, así digo, como que circunstancias del destino, qué sé yo, pero fue muy padre volver a encontrarnos. no, y no dimos el contexto, pero la realidad es que yo a Gabriel lo conozco desde que somos niños. Prácticamente crecimos en el mismo barrio, o barrios separados por una calle. Jugamos fútbol desde los 10 años hasta los 15, 16 que fue prepa. Su mamá me dio catecismo. Yo lo vi que fue acólito. O sea, prácticamente vivimos una vida. Al final llegamos a la prepa. Yo en la prepa me desaparecí un poco. Y después la carrera prácticamente... Ahí fue donde prácticamente perdimos Sí, comunicación hasta el reencuentro en el Summit. exacto. fue- Que regresaba al Summit era... En ese momento hablé de todos mis contactos que tenía fuertes en ese momento. Traje directores de fondos como director de Torre Urbana. Traje a la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, Trajiste mucha gente a Playa del Carmen, trajiste mucha gente de traje Tulum. Playa del Carmen. En ese momento está el desarrollador más importante de la ciudad. La realidad es que te digo, fueron 15 cabrones que trajimos. Trajimos gente de economistas de Monterrey. O sea, al final, ¿cómo le hicimos? No tengo ni puta idea. Si me preguntan cómo le hicimos, fue puro pinche huevo. Y la realidad es que con el apoyo de los amigos. O sea, al final fue, puta, cabrón, vamos a hacerlo, punto. Y ese fue el primer summit que hicimos. Y de ahí no aprendí la lección. Sí, definitivamente. De ahí no aprendí la lección. El segundo fue muy interesante, fue muy enfocado al tema de ventas, todavía me acuerdo. Sí, y la verdad es que ahí, una vez medio aprendido la lección, decidimos bajar de 19 a 10 nada más. Entonces, así sigue siendo una odisea generar las agendas. Pero viene pandemia, ¿no? Ya entra 2020, toca pandemia. La realidad es que nosotros como uno consulting nos siguió yendo bien. O sea, entonces creímos que iba a ser años complicados. Pero pues como dicen, mayor incertidumbre, mayor chamba para nosotros, más análisis. Y la realidad es que terminó pasando, que tuvimos un año muy bueno y el año consecuente igual. Y te digo, al final no hemos parado. 2022 retomamos el tema de los eventos, hacemos otro summit. Y ahí pues la realidad es que nos enfocamos, como que hicimos dos grandes grupos, uno para desarrolladores y uno para ventas. Y la realidad es que ha sido prueba y error. O sea, hemos estado prueba y error. Y después en el 2023 hicimos uno solo exclusivamente de ventas. Sí, exactamente. Un seminario de ventas. Un seminario de ventas. Y este 2024 llevamos uno específicamente para desarrolladores que tengan que ver con estructura del proyecto. Y la verdad es que no hemos parado. O sea, si te das cuenta, hemos estado empujando el sector inmobiliario desde nuestra trinchera. Siempre hemos querido sumar, nunca hemos querido restar, ni mucho menos. Y lo que venimos es también a sacudir un poquito de las malas costumbres y sobre todo de las formas de cada quien de ver las cosas, ¿no? Hoy, repito, nos toca trabajar con los principales desarrolladores de la ciudad. Hoy puedo decir que tenemos proyectos ya construidos con casos de éxito, que a diferencia si me preguntaban hace 3 años, hoy los tengo, hoy para si estás ahí, fue parte de nuestro, tanto en Mérida como en Vallarta. Ahorita en Sayulita, o sea, la realidad es que ahí después, ahorita en Los Cabos, o sea, ya empieza a ser como que hoy voy a las ciudades y empiezo a ver un poquito de los resultados de lo que hemos hecho. Digo, 3 millones de metros cuadrados consultados no son nada fácil. O sea, para lo que estoy escuchando, es una labor titánica el trabajar no solamente en la península, sino trabajar en toda la República. Me ha tocado apoyarte y verte que de pronto proyecto en Reynosa, que de pronto proyecto en Querétaro, que de pronto proyecto en Los Cabos. Vallarta, que es un mercado que de pronto se abrió muy fuerte y es muy interesante platicar de todo esto, pero también yo creo que de toda esta luz tuvo que haber algo de oscuridad. ¿Cuál fue el momento más oscuro que creas que haya pasado a la oficina? Yo creo que hubo 2 momentos muy duros. Yo creo que al principio, lo que te decía, al principio no había chamba, no había nada, nadie confiaba en ti, nadie entendía. Yo, como les dije, no hice un colchón, no hice lo que todos dicen de junta mínimo 3 meses o 6 meses de sueldo y sal, ya, y empiezas a intercalar. No, yo la verdad, yo corté y me vine y empecé. Entonces ahí, no es broma, mis tarjetas estaban hasta la madre. De hecho, no me da pena decirlo. Una se fue
a quebranto y lo resolví un año después o 2 años después, la verdad no me acuerdo ahorita, pero la realidad es que estaba quebrado, güey. O sea, al final, sí, o sea, regresé al cuarto en el que crecí y no había chamba, güey. O sea, al final no había chamba. Punto. Sí, yo creo que esa sensación de sentirte como que derrotado, tal vez. Sí, totalmente. Y dos, yo creo que el año pasado fue un año complejo para la firma, sobre todo en reestructura que hicimos. O sea, en el sentido de que hoy ves un nuevo branding, una página web, una estructura de negocios. Fue un año, no sé si fue oscuro, la realidad es que yo no lo veo como un año que fue de luz. Fue un año de desprender cosas y dejar que las cosas se fueran acomodando en el camino. Te sumaste tú a la parte de eSports, que es otra línea del grupo hoy. Y la realidad es que fue un año, pues yo lo llamaría un año de reestructura, pero no fue oscuro. Yo creo que fue lleno de luz. Creo que veníamos oscuros, creo que veníamos oscuros desde la pandemia, en el sentido de que habíamos estado trabajando todo igual, en la zona de confort, en no Muy salir. flat, o sea, muy Sí. lineal. Y yo creo que el año pasado, si me permites definir, yo creo que fue un año demasiado entrópico. Sí. Demasiado caos, y ese caos, pues obviamente viene pegado con el orden, ¿no? Sí, y eso no significa que, y se los digo a todos los emprendedores, no significa que haya sido un mal año económicamente. De hecho, fue un gran año económicamente. Esa es la verdad. El tema era que dejamos de hacer las cosas como las queríamos. También Cristian Canto entró en una etapa de burnout, es decir, tenía tanta chamba y decía que no estaba agarrando proyectos que me gustaran. Y la primera política de Uno Consulting, saben cómo soy, y la gente que me conoce saben cómo es. Si no lo puedo hacer, ni me meto. Digo, no quiero, no puedo, no me gusta. O sea, y me dicen, güey, vas a ganar dinero. Sí, pero prefiero dormir en la noche. O sea, siempre se los digo. Esa frase, escúchenla muy bien, que es la frase que define a Cristian Canto. Por favor, repítela. Sí, la realidad es que yo soy una persona, me gustan los retos, me gusta meterme en cosas difíciles, pero si hay algo que no me da en la cabeza o en los números o en la emoción, en los sentimientos, en el feeling, en lo que sea, digo que no. O sea, yo aprendí a decir que no de una forma muy pronta, trabajando en esta gente en México. Aprendí a muchas cosas de entender y de saber por qué es el no. Entonces yo siempre les digo, no, si hay algo que sabes que no lo vas a lograr y te va a quitar el sueño, yo soy Cristian Canto y prefiero dormir. O sea, prefiero dormir todas las noches tranquilamente, no deberle nada a nadie. Y no en el sentido estricto del dinero. O sea, porque gente dice, no deberle nada a nadie. Güey, para eso o sea, porque al final tengo una educación financiera, para eso están los créditos, güey, para usarse. Y sirven para apalancar. That's it, no le tengan miedo, porque hay muchos que les tienen miedo. Yo me refiero a no dormir, es no hacer cosas que no te gustan, simplemente. Y solo vas a estar sobrepensando o buscando cómo dar la vuelta. Al final, yo creo que es, si no te agrada, di que no, porque eso te va a dar la tranquilidad de poder dormir todas las noches. Ese es eso. Yo creo que eso nos da un pie excelente para poder preguntarte sobre un tema que sí me gustaría platicar contigo. El tema del máster en Harvard. No cualquiera lo tiene, en general, no cualquiera lo tiene. Y digo, una institución como Harvard que te está certificando y te está dando un papel que te avala. Para ser claros, la realidad es que no es un máster, es una certificación que da Harvard, que es un concurso como tal. Nosotros lo empezamos en el 2019, se atraviesa pandemia. Y apenas el año pasado, en diciembre, nos entregan la certificación después de toda la etapa de pandemia. Nosotros dejamos pasar unos tiempos y retomamos el proyecto, que en sí es una certificación que dice que es una certificación en buenos procesos del desarrollo inmobiliario. Es decir, cómo hacemos los procesos, encontrar una innovación en esta parte de procesos y estas llevarlas a la parte del desarrollo inmobiliario. La realidad es que, te digo, fue una carrera muy larga, que empezamos en el 2019 prácticamente. Y todavía en el 2020. Sí, que empezamos en el 2019. 23. La realidad es que probablemente todo eso que hicimos para Harvard termine siendo un libro. No lo sé. Siempre he dicho que no voy a escribir un libro, pero la realidad es que... sorpresas van a venir. Exacto. No tanto sorpresas, es temas de que si seguimos con el compromiso de enseñar y dejar, yo creo que nos falta eso. Y la realidad es que es realmente nos enfocamos en cómo hacer los procesos más transparentes, cómo utilizar la tecnología en estos procesos para llevar la innovación en sobre todo en un sector donde nos resistimos tanto a mover las cosas que son piedra
y martillo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de ahí prácticamente todo 2019 nos echamos preparando el concurso. Nos seleccionan finalistas en el 2020. 2020 viene pandemia. Ya no continuamos nosotros en el concurso porque hay varios factores que influyen. Y con nuestra nominación pudimos empatar este 2023 y dijimos, oye, tenemos esta nominación, queremos entrar ya a ver si nos tomaban en cuenta para este nuevo concurso. Nos tomaban en cuenta y la realidad fue que fue el mismo proyecto, solo terminamos como habíamos planeado y resultamos ganadores. O sea, al final, esos años, lo único que nos ayudaron fue a pulir el proyecto y poder entregarlo de una manera adecuada. Y pues nada, fue complejo, muy complejo y costoso, sobre todo costoso, en dólares aparte. Pero qué chingón, la verdad, te felicito. A mí me ha dado muchísimo gusto ver tu crecimiento, ver muchísimo gusto cómo se va llevando la oficina. Ese premio en general, todavía me acuerdo cuando llegó a la oficina y la emoción de decir, oye, mira esto. Yo creo Sí, que... no, y mira, tú sabes que no soy de los que les gusta decir, pero somos la primera empresa en el sector de real estate en México y Latinoamérica que se lleva el premio. O sea, tú la empresa más grande que conozcas que dedica a temas de real estate nunca se ha aventado a hacerlo. Tú la empresa que conoces de consultoría que está ahí nunca se ha aventado a hacerlo. Nosotros nos aventamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues se nos dio la gana, güey. No había más. O sea, en ese momento, ¿no? Fue un reto más. Sí, exacto. Y un reto que se concluyó con un éxito total y rotundo. Sí, la verdad es que la verdad es que hemos sido bendecidos. A final de cuentas, nos ha ido bien. Hemos pasado como todos mal, pero creo que 2024 para uno consulting es un año de renovación. Más que renovación, de una nueva consolidación a nivel de crecimiento. Las nuevas líneas que estamos abriendo. Tú que ya sabes cómo está estructurado ahora Uno Holdings, ya no somos Uno Consulting, ahora somos Uno Holdings, que dentro de Uno Holdings está Uno Consulting, está Inspot, va a estar Developer, va a estar la plataforma digital. Entonces, la realidad es el ecosistema que estamos creando para poder seguir vigentes. Al final de cuentas, creo que lo que nos hace fuertes, ¿no? Y el equipo. Oye, Cris, pues no quisiera despedir este episodio sin que antes le des algún consejo o recomendación a todos los emprendedores que nos están escuchando. Mira, yo tengo una frase que después de haber trabajado en varias empresas, ha sido como que mi frase que más ha marcado. Y a muchos les gusta la de dormir, pero yo la que más digo y dentro de mí es, tus jefes o tus patrones no te quieren ver exitoso. Y no digo que todos, pero la mayoría no quiere verte exitoso. Entonces, cuando tengas tus planes, solo cuéntaselos a ti y a tu almohada, porque probablemente te van a poner el pie porque van a querer saber que sigas trabajando para ellos, porque les conviene que sigas trabajando para ellos. Y ese sería como que lo primero que les diría. Lo segundo es, no mames, lee más que todos. Lee más que todos, creo que lo que te da esa perspectiva que muchos no entendemos. Lee a Dan Gramps, Simon Sinek, creo que hay grandes, Tony Robbins, creo que hay grandes ahorita exponentes en temas de negocios y emprendimiento que te van a dejar algo. Y hace poco que cumplí uno de los sueños que siempre tuve y tú estuviste presente, que era estar con un influencer. Y fue lo que dijo, yo soy lo que soy, no porque me crea más chingo que todos, sino porque le chingo y le leo más que todos. Y porque me rompí la madre más que todos. Exacto. Entonces yo le diría que se vayan con esa mentalidad. Tú lee todo lo que puedas, haz todo lo que puedas, rómpete la madre más que puedas. Y creo que el último punto que diría de esa trifecta sería honestidad, cabrón. Honestidad y franqueza. Ser honesto, franco y directo. Eso a mí me ha resultado más positivo que negativo. ¿Me ha generado muchos pedos? Sí. Pero me ha llevado más al éxito porque ha generado mayor confianza. La verdad duele, pero no deja de ser verdad. Exacto. Entonces, yo creo que eso es. Prepárense. No importa. La palabra es prepárense. No estoy diciendo que vayas a la escuela, que estudies una maestría. Es prepárate. ¿A qué me refiero? Hoy hay tanta información en internet, en libros, en lo que quieras. Es prepárate. Si no te gusta leer, hay audiolibros. Si no te gustan los audiolibros, puta, hay un chingo de videos en YouTube. Pero cabrón, prepárate. Porque simplemente por creer que eres una
pistola, no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? Por creerse no pagan. No, y sobre todo que vivimos en esta etapa de inmediatez de la influencer, que se gana mucho dinero y se gana muy bien y se gana muy rápido. La realidad es que lo van a ver en algún momento. De hecho, nosotros estamos en un sector que es muy complejo. Estamos regresando a back to basic en la mayoría de las cosas. Y eso va a pasar. Al final de cuentas, hoy publicitar en redes, tú sabes que es un reto en el sentido de que todo el mundo lo está haciendo. Y ya es como regresar a la tele vieja, que todo el mundo lo ve, pero ya no sabes a quién le va a llegar, ¿no? Entonces, Acabas de comentar un punto que yo creo que lo vamos a dejar por otro episodio, pero sí, no quiero dejar de pasar la oportunidad. Yo creo que todo fue tan rápido en la área digital sí. que ahorita le están empezando a poner un poquito de freno y están empezando a voltear atrás y decir, empezar a ver todo lo que dejaron para empezar a recuperar y entender el por qué fue tan rápido. Exacto. Pues nada, hay que los emprendedores que no se rajen al final. Y también yo creo que también para los que son emprendedores y no les ha ido bien y a lo mejor están trabajando, güey, olvídense, y se los digo de verdad, olvídense de que les dijeron que todos podemos emprender. Hay quienes nacimos y nos gusta estar sin saber y con el suspiro de qué vas a comer cada mes. Y hay gente que está poca madre en su trabajo y que sabe que cada mes va a estar. O sea, nacimos, todos somos diferentes y todos tenemos una misión y es encontrar la nuestra. Entonces, no te sientas mal si no vas a emprender y si nunca quieres emprender. Al final, Encuentra tu vocación. no es para todos, güey, a la chingada, no es para todos. Es que la realidad, pero es muy interesante el ver a esa gente que de pronto lo intenta, se cae, pero de pronto hay personas que ni siquiera lo intentan y digo, para toda esa gente que tal vez no lo intenta, no es que esté mal. No, al contrario, está toda madre. O sea, al final, yo que vengo, yo estuve en los dos mundos. Oye, estoy generando dinero en un güey. Sí, pero ese güey también está generando riqueza en tu casa. Porque te está pagando. Al final, cada quien recibe lo que hace. Es decir, si tú le trabajas a esta persona, esta recibe una recompensa. Y esa recompensa te está dando bienestar o te está dando tranquilidad de cierta forma. No quieres generar ese dinero y te avientas tú solo. Vas a generar muchas incertidumbres, vas a vivir y vas a dormir poco al final. Y a lo mejor nunca vas a tener resultados, o a lo mejor vas a tener resultados a mediano plazo, o muy a largo plazo, o muy pronto. Al final no lo sabes, es un volado. Pero, como te digo, quiten la mentalidad de que si le trabajas a alguien más, le estás haciendo rico. Pues no, güey, al final te está pagando. O sea, te has tenido una compensación de eso. O sea, si tú tienes ideas magníficas, inténtalo. Inténtalo, implementalo y ve, Sí. mide cuánto puedes lograr y si lo logras. Sí, Ahora sí que el emprendimiento se trata muchísimo de pasar hambre, pasar frío, pasar bancas rotas y pasar muchos temas emocionales. No es para correcto. todos. Pues Cristian, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tu tiempo, que es el recurso no renovable más importante para nosotros los seres humanos. Y pues nada, muchísimas gracias Emprendelovers por ver un episodio más. Yo soy Gabo Ceballos y él es Cristian Canto, y pueden seguirnos todos en Cristian Canto, en Instagram y en todas las redes sociales como Uno Consulting MX. Y pues sigan Emergente, sigan a Gabo Ceballos, Cristian Canto y Lookout. y Lookout, que es el podcast hermano, primo de Emergente. Así que gracias, muchas gracias. Saludos a todos.